vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, es diputada provincial y es presidente de la Fundación Ambiance 2050. Estamos hablando de Fernández Pinuza. ¿Cómo estás? Hola Pedro, buenas noches para vos, tu equipo, la audiencia. Un placer estar nuevamente con ustedes. Programa que me encanta y que banco fuerte desde que empezó. Muchísimas gracias por estar. Por favor. Hay varios temas que tendríamos que tocar, que vamos a tocar, pero me gustaría empezar un poquito con el plano nacional. Hay mucha, iba a decir polémica, yo creo que deberíamos estar todos más o menos de acuerdo con lo que está pasando con el Garrahan. Los residentes están cobrando muy poco, no han tenido ningún tipo de aumento, y yo me acuerdo que hace muy poquito juntábamos tapitas y estábamos todos muy orgullosos de lo que se hacía en el Garrahan. Primero, ¿qué opinión tenés al respecto? Y si vos crees que se va a solucionar de una manera más o menos satisfactoria o tenemos que esperar al próximo gobierno. Bueno, sin lugar a dudas coincido en que deberíamos estar todos de acuerdo y que la política sobre todo debería resolver este tema y que no sea justamente quizás un tema a resolver, sino que reconozcamos el esfuerzo, reconozcamos el alivio, el amor, la empatía y sobre todo la esperanza que genera el Garrahan en millones de familias argentinas. Desde ese punto de vista, que estemos en esta situación de tensión con la salud pública, con quienes lo han dado todo, pero al mismo tiempo en este momento nos necesitan más que nunca, porque cada vez tenemos situaciones vinculadas a la salud de niños y niñas en todos sus planos, más profundas, que necesitamos acompañar, y que la política se siga dando el lujo de generar discusiones sin sentido, desde los caprichos, sin ordenar las prioridades, porque uno está de acuerdo con el equilibrio fiscal, uno está de acuerdo con achicar los gastos innecesarios, uno está de acuerdo. El problema en esta gestión del presidente Milei es un ajuste a toda costa, y en el medio son millones los argentinos que sufren, son millones las familias, los padres y las madres que están dando batallas sin descanso en el Garrahan, muchos fuera, que no son de capital, que van del interior, con todo el desarraigo que eso significa, que hay grandes seres humanos atendiéndolos con mucha vocación de servicio, pero que también merecen una retribución económica acorde a la función. Y que nos demos este gusto a la política en pararlo, en generar más discordia, incluso que sea un tema de enfrentamiento, donde tengamos que opinar para que se resuelva, realmente deja mucho que desear del gobierno nacional, y obviamente esperamos que esto se resuelva lo más rápido posible para que realmente el Garrahan pueda seguir cumpliendo con su función. Una cosa que mencionaste es esto de que el recorte o la motosierra a toda costa sin importar nada. Me parece que vamos a coincidir con la mayoría de los espectadores y con vos que el superávit, el presupuesto equilibrado, que no haya déficit, digamos, en las cuentas del gobierno nacional o provincial, vamos a estar de acuerdo con que es bueno. Pero ¿a qué costo? ¿Quién lo paga? ¿Cómo lo paga? Porque, por ejemplo, con los jubilados se está pasando lo mismo. Exactamente. Hay un superávit que han anunciado que creo que de 2.5 y el aumento que se va a dar es de 0,8 y están peleando que no lo van a dar. 0,08. Bueno, muy bien. 0,08. Bueno, ¿qué opinás de esto? O sea, si el gobierno nacional deja de brindar servicios, lo empezamos a plantear para qué lo queremos, ¿no es cierto? Realmente, insisto, estamos en donde la política debería dar muestras de consenso, de puntos de unión, de encuentro. Venimos de muchos años de enojo, de discusiones, de discursos de odio, de grietas. Y no te vengo a pedir salvemos la grieta, pero dejemos de agudizarla. Hay temas donde no deberíamos estar generando más grieta. Con los jubilados no, con los residentes del Garrahan tampoco, pero no solo por los residentes del Garrahan, sino por lo que ellos significan para todos los que el día de mañana nos va a tocar llegar al Garrahan, o a todos los que hoy les está tocando y que son la única luz de esperanza. Entonces, que a toda costa, Nación, el presidente, Milei, baje un ajuste por demás de medido, sin la templanza, sin la empatía, sin la cercanía a los dolores que tiene el pueblo argentino y las necesidades que tiene el pueblo argentino, realmente no se entiende. Es como algo que también se ve en San Luis. Hace un rato estaba con unas personas, no vamos a dar tanta información porque después viene la persecución, pero personas que conocen muy de cerca el policlínico y la realidad que hoy está teniendo el pediátrico de San Luis. Gente que hace
más de 15 años trabaja en esa institución. Y nunca les había pasado lo que hoy está pasando. Sí, con respecto a la salud se ha dado vuelta una ecuación. Hasta hace 2 años los técnicos de la salud ganaban en San Luis mucho más que en cualquier lugar cercano de la región, más que en Córdoba, más que en La Rioja. Y ahora se ha dado vuelta la ecuación y muchos que habían venido están planteando irse porque ya se no les fueron alcanza. muchos, 5 se fueron del pediátrico. Un hospital que también da calma a las familias puntanas. Un hospital que ha tenido sus momentos de mejora. Ha habido momentos, incluso cuando nosotros fuimos gobierno, donde hubo que dedicarle aún más esfuerzos económicos, más esfuerzos de planificación, más esfuerzos de buscar más profesionales que se sientan incentivados a venir a la provincia, porque no estábamos dando en la tecla, pero siempre fue una prioridad. Y luego vino un oncológico, luego vino un Ramón Carrillo que nos permitió descentralizar servicios, trabajar la parte de adulto en el Carrillo, un centro oncológico que antes era una salita muy chiquita pegada donde era el policlínico, un policlínico que se puso con un pediátrico a cuidar a los chicos y las chicas como corresponde, y que lo vemos hoy en la mano de quienes trabajan en ese hospital desde un padecimiento y un sufrimiento, no solo desde el punto de vista salarial y la pérdida del poder adquisitivo, en relación a las comparaciones que mencionabas recién, sino que se están quedando solos, porque sus compañeros deciden irse de la provincia, ya ni siquiera deciden irse a otros hospitales privados de San Luis, que ha habido casos, pero también una escasez en insumos, una escasez en tratamientos preventivos, en diagnóstico preventivo, en lo más mínimo. Y también mencionan lo duro que es las familias que llegan al Policlínico de San Luis pediátrico, que tienen obra social, pero que obviamente eligen ir ahí porque hasta incluso no pueden sacar una orden en un centro de salud para atenderse en un centro de salud privado. Esa también es la situación de ajuste que tenemos en la provincia de San Luis. Una provincia que está paralizada con una economía fría hace 1 año y medio, y quien camina en las calles, y quienes estamos cerca de los comerciantes, y quienes estamos midiendo en terreno el consumo, nos damos cuenta que ya no solo el ajuste es nacional, sino que quien gobierna acá también ajusta, porque San Luis ha tenido en algún momento gobiernos nacionales que han intentado hacer un ajuste similar al de Milei. Pero en esta provincia había un gobierno que hacía todos sus esfuerzos económicos posibles para que la economía se mantenga caliente, para que si había ajuste nacional, acá repercuta lo menos posible. Y hoy ya no solo vemos el escenario devastador a nivel nacional, sino que vemos una gran repercusión a nivel local. Y nos preocupa un montón. Bueno, el oncológico lo quisieron cerrar. Sí. Entonces, obviando eso, que evidentemente fue adrede, no lo lograron por la defensa de los propios enfermos, los familiares y el personal, en el resto de la situación que vos estás describiendo, en el pediátrico y en todo el sistema de salud. ¿Para vos es adrede o es simplemente una consecuencia de la falta de empatía que tiene el gobierno provincial, que no parece no interesarle que los trabajadores del Estado, estemos hablando de policías, médicos, empleados públicos o docentes, estén mejor? O insisto, o es adrede porque están buscando el efecto de vaciar a la provincia y al sistema de salud. Vaciar a la provincia, sin lugar a dudas. Claudio Poggi entró a un gobierno bajo una construcción de un relato mentiroso que quedó en evidencia cuando fue la cuenta de inversión, constituyendo inmediatamente en esos primeros 10 días de su gestión una cantidad X de plazos fijos, guardando dinero que estaba para ser puesto a disposición del pueblo de San Luis. El gobierno tiene la decisión y puede hacer eso, sí puede, pero mientras tanto no puede desdoblar a los 2 semanas siguientes los sueldos y arrancar enfrentando una economía que venía golpeada por un contexto nacional, pero que venía dando batalla. La enfrió, desdobló 2 meses, 2 sueldos seguidos, y de ahí en más a recaudar con una moratoria, un proyecto de ley de una moratoria dibujadísimo, que modificaron código tributario, notificaciones del código tributario y cuestiones que nadie la terminó de entender, y que hoy estamos con embargos de un montón de situaciones. Sacaron un decreto, el famoso 150, donde se atribuyeron la capacidad de hacer modificaciones de partida a diestra y siniestra, entre un montón de otras cosas, declarando emergencia económica, declarando emergencia ambiental, de seguridad, de salud. ¿Y dónde están las políticas públicas para combatir la emergencia? Cuando se ve las abultadas cuentas de dinero que tiene el Ejecutivo Provincial. Entonces,
En San Luis sí podemos dar un poco más de certeza de que hay un propósito que no es cuidar al pueblo de San Luis, que todo lo que se pueda desmantelar van a buscar desmantelarlo, porque es verdad que lo del oncológico se logra frenar gracias a los pacientes, a las familias de los pacientes y al personal de salud. Pero también es gravísimo que hoy un centro oncológico no tenga los reactivos y los insumos para detectar o realizar diagnósticos oncológicos con anticipación y trabajar la sobrevida. Estamos con una situación nunca antes vista, que quienes están dentro del oncológico temen mucho lo que va a pasar, o la tasa oncológica en la que nos vamos a ver inmersos en San Luis en el próximo tiempo, porque no se está trabajando la sobrevida y la prevención. Y esto pasa en todas las dependencias. Un Ramón Carrillo, donde los médicos que habían elegido trabajar ahí se tuvieron que ir, han traído gente de afuera que lo hace simplemente con un fin económico y no involucrarse desde lo personal, y un montón de situaciones más que uno evita contarlas simplemente porque quiere cuidar y evitar las persecuciones a las que Claudio Poggi nos tiene acostumbrado a todos. Una persecución a diestra y siniestra, de donde luego salen sus medios y sus caballos de batalla a hacer a esa persona la persona mal, y lo hemos visto en sin fin de situaciones de salud, de educación, económicas recientes, y sin embargo ellos van en contra y generan que el pueblo de San Luis se enoje con determinadas personas con reclamos válidos, y se encargan también de generar grietas en la provincia de San Luis que no teníamos, de enfrentar a un pueblo que estaba acostumbrado a paz social y a una convivencia armónica, a tener que discutir y a juzgar comportamientos ajenos, porque son los principales constructores del discurso de odio en la provincia de San Luis, entre puntanos y puntanas. Una cosa, hilando también con lo que estás diciendo, que a mí me preocupa muchísimo, con el tema del PANE, o sea, obviamente hay un problema con la intoxicación de los chicos, pero nos va a quedar en la retina, en el recuerdo de estos chicos, de sus hermanos, que la escuela ya no es el segundo hogar, es un lugar donde me envenenan, donde no puedo comer, donde no puedo refugiarme, y un montón de situaciones que se dan en las familias, en las viviendas, en la intimidad del hogar, después salen a la luz porque alguien los contó en la escuela. Y le sacamos a los chicos ese lugar, ese refugio y ese espacio por políticas que, o sea, primero los chicos deberían comer en la casa, o sea, los padres deberían tener buenos sueldos, deberían poder comer. Si no se puede, bueno, está bien que les den de comer, pero no lo que los envenenen. Entonces, el PANE para mí tiene varias patas, todas gravísimas. Y no sé qué opinión tenés vos. No sé si ya se sabe, por ejemplo, quiénes son los proveedores como para controlarlos. Primero déjame remarcar eso que decís vos, que creo que ahí es lo primero que tenemos que dejar claro. Los chicos deberían estar comiendo en su casa con sus padres y sus madres, con sus hermanos. Los chicos deberían generar en su inconsciente ese olor a comida que muchos hemos tenido la suerte de oler cuando éramos chicos, y que el día de hoy son aromas que te producen sensaciones hermosas y los mejores recuerdos de tu infancia. Por supuesto que hay una situación económica que hace que en muchos hogares no se pueda lograr, y más en una provincia donde tiene la economía fría y los sueldos no alcanzan para eso, pero que deberíamos destinar toda la energía para generar no solo la alimentación en sus hogares de los chicos y las chicas, sino también que tengan una infancia en términos de emociones, de sentimientos, lo más sana posible, y que tampoco lo estamos trabajando, ni siquiera para empezar a que ellos tengan esperanza y registro de cosas lindas de su infancia. Toman la decisión de hacer el plan alimenticio, el plan de alimentación escolar. Uno, cuando conocimos la noticia, nos preocupó más a aquellos que hemos estado en el Poder Ejecutivo, porque obviamente que en otros momentos de crisis económica han sido proyectos, ideas que se han barajado. Pero inmediatamente se han frenado porque uno conoce y reconoce que la provincia de San Luis no tendría la capacidad de desarrollar semejante logística que sea efectiva y no poner en riesgo a nadie. Porque también conocemos la capacidad de proveedores que tiene la provincia. Entonces nunca se puso, pero no porque no se nos ocurrió, sino que las veces que salía realmente llevarlo a la práctica, semejante estructura, no se puede en una provincia como la nuestra y como la mayoría que tenemos en Argentina. Lo quisieron hacer igual. Empezamos a tener, desde ni bien que se implementó, casos de intoxicación.
insistimos en la legislatura, se presentaron un sinfín de cuestiones y, volviendo a tu pregunta a los proveedores, al inicio de este año, frente a los casos de mayor magnitud, pero no los únicos, ni los primeros, ni los últimos. Ayer estaba en un negocio en La Punta y un papá entraba y le decía al kiosquero de nuevo, intoxicaron a mi hijo en la Nelson Mandela. Con todo lo que está significando para ese padre en ese momento ir a un kiosco a ver cómo resuelve su dinámica familiar. Bueno, con toda la angustia, la preocupación de cómo va a quedar su hijo. Es más grave que un titular. Fuimos y le pedimos al Ejecutivo Provincial la nómina de los proveedores. No nos las dan hasta el día de hoy. Fuimos, le llamamos la nota al Ministro de Educación, nos recibió Aparicio. Ya los va a contactar. ¿No nos puede recibir ahora? No, no tiene tiempo. Bueno, te dejamos nuestro número, nos das una audiencia. Esto fue en febrero o marzo. Todavía estamos esperando la audiencia del ministro. Yo le escribí, de hecho, hace un mes por otro tema, clava el visto, no responde, no da audiencia, no da información. Evidentemente el listado de proveedores debe estar muy mal armado, muy mentirosa, de una forma muy mentirosa también armado, que hace y que se demuestra los resultados de intoxicación que tenemos en muchas escuelas. Por supuesto que preferimos que los chicos coman antes que no, claro, pero hay que hacerlo bien. Sí, cuando entregaron de último la mercadería en el receso escolar, la gente estuvo más tranquila y más contenta. Que sea una medida de salida. Le hemos ofrecido infinidad de veces. Discutámoslo todos juntos. Nosotros venimos de un ejecutivo que hizo muchas cosas mal, pero hizo sobre todo muchas cosas bien. Y tenemos mucha capacidad de poner a disposición del gobierno todo lo que se ha hecho bien. Y cuáles han sido los argumentos por lo que muchas de las cosas que quizás algunas las hicimos mal y las hicimos igual, y otras no llegamos a hacerlas mal porque tuvimos la empatía de frenar a tiempo, que es lo que ellos no están teniendo. Hablar de salmonela no es sencillo, no es una sencilla gastroenteritis. Hay secuelas, hay registros emocionales, visuales, sonoros, de un montón de situaciones que los chicos empiezan a grabar y es lo que vos estabas diciendo. Empiezan a tener miedo de comer en la escuela. Empiezan los mismos padres a sentir culpa de si autorizan o no a su hijo a comer o a que tenga hambre, porque en el medio temen que se les enferme. No, pero además le han pasado la responsabilidad a los padres. O Además. sea, viendo y considerando que el pan envenena, un formulario, ¿usted se hace cargo de si se le llega a envenenar al chico o lo dejamos que se muera de hambre? ¿Qué opción quiere? Y es terrible. Es terrible para el padre que tiene que tomar esa decisión, pero también es terrible para el niño, que sus papás han decidido cuidarlo de otro lugar y que cuando llega a su casa le van a hacer un té con galletas, pero mientras tiene hambre está viendo que sus compañeros comen. Entonces, insisto, es un gobierno provincial que nos pone unos contra otros. Que el niño que está viendo que los otros comen y que él no, porque su familia lo cuida con todo el amor del mundo, lo enfrenta con sus compañeros. ¿Y cómo le explicas a un chico de 5, 6, 7, 8, 10 años esa situación? No la van a entender. Entonces, cala más profundo del solo hecho de tomar una decisión de comer o no comer. Estamos hablando de procesos que son profundos. Y que, insisto, un gobierno que nos enfrenta a todos los puntanos entre cada uno de nosotros, buscando que nos desmoronemos como sociedad a la que veníamos acostumbrados. Claro. Bueno, y pasamos un momentito también por el tema de la seguridad. Me parece que lo que está ocurriendo en materia de inseguridad es gravísimo. Y bueno, hemos hablado con varios policías que nos dicen que tienen problemas enormes de insumos y de cuestiones que hacen a la operatividad, y le echan la culpa, el ministerio echa la culpa a los policías que no se esfuerzan lo suficiente, que tienen que trabajar más, cuando no les conviene ni siquiera hacer las horas extras porque les conviene agarrar un Uber. No sé qué opinás vos de la situación de la seguridad en este momento en la provincia y si crees que en algún momento va a mejorar. Es otro de los tantos temas que no vemos que arranque, y ya estamos casi a 1 año y medio de gestión. El tema de la inseguridad en la provincia de San Luis se sigue acrecentando, bien como decías vos. La hora IP y las horas extras también incluso están siendo asignadas bastante a dedo, por conveniencia, por amiguismos, por situaciones que ya hemos dicho en la legislatura que deberían ser más transparentes. No está sucediendo. Y seguimos viendo el delito creciendo en todas sus formas. Y también seguimos viendo un aparato comunicacional desde el Ejecutivo que busca instalar lo contrario desde un relato, la construcción de un relato que, como todos los que instala, es mentiroso, pero a costa del recurso humano, en este caso las fuerzas de seguridad, que están trabajando en condiciones muy solitarias. Hay temas como este que
también evito contar muchas de las cosas que a uno le llegan o por las que se los llama para pedir ayuda y es cotidiano y hay un ejecutivo que no les responde. Y te llaman para que vos, en el marco de tu conocimiento, puedas darle algunos tips de cómo resolver situaciones que uno hoy, por lo que está haciendo, puede tener más herramientas. Insisto, no las cuento al público porque me da miedo que sean estas personas las que luego sean perseguidas por la misma ministra, como ya sucedió otras veces, pero que están solos y que están sin herramientas y que además el Ejecutivo ha enviado a la legislatura, según ellos, un montón de proyectos que buscan brindar herramientas a las fuerzas de seguridad y no es así. Y otras tantas que buscan eliminar la puerta giratoria y la realidad es que la ley sobre ese título, estamos de acuerdo que hay que eliminar la puerta giratoria, sí, recontra de acuerdo. Pero la ley que mandaron no resuelve eso. Al contrario, genera un cuello de botella en la justicia que hace que lo que funcionaba en la justicia ahora sea más lento, porque le estamos generando una cantidad de planteos de anticonstitucionalidad interesantísima gracias a las ocurrencias de los grandes cracks del Ejecutivo Provincial. Entonces, ni con las leyes que tienen, ni con las políticas públicas, ni con los aumentos de sueldo, ni con las supuestas herramientas que brindan, están resolviendo. Y ya tienen 1 año y medio de gestión, ya es hora de empezar a ver resultados. Alguno, de algo. Y seguimos en la misma nada y desde el relato de ellos, de la crisis, ahora hablan de la coparticipación, no lo veo al gobernador haciendo ningún reclamo ante Nación pidiendo lo que le corresponde a San Luis, no lo veo reclamando las políticas de ajuste a Milei, por el contrario, cómplice, lo vimos en sus accionar partidarios recientemente, expulsando a Libres del Sur por su planteo, fueron juntos, eran aliados, el mismo Joaquín Mancilla aliado, apoya en la legislatura, funcionario defendiéndolo, y ahora resulta ser que se separan. Hay que ver si es real, si es una cuestión electoralista de cara a diciembre, a octubre, pero la realidad es que el gobierno de San Luis, en el marco de culpar a Milei, toma peores medidas de ajuste en la provincia y lo responsabiliza directamente a Milei. ¿Tiene culpa Milei? Sí, un montón. Pero acá, el gobierno provincial, en el marco de esas políticas de ajuste nacional, mete todas las de ellos y mientras están guardando todos los plazos fijos. Claro, las estadísticas dicen que si bien todas las provincias han empeorado en sus índices, San Luis es la que más empeoró, lejos. Entonces, uno podrá responsabilizar al gobierno nacional, como dijiste vos, yo también creo que tiene muchísima culpa, pero lejos de proteger o de tratar de contener estos efectos, no, los están incrementando y los están profundizando. Absolutamente aprovechan la oleada, les funciona a ellos para seguir guardando los millones que no quieren dar en obra pública, que no quieren dar en políticas de salud, que no quieren dar en políticas de seguridad, que no quieren dar en materia salarial, para guardarlas probablemente para sus elecciones de gobernador cuando vaya a la reelección seguro, y para los otros proyectos que son puro humo y que en realidad, como siempre, han tenido atrás sus acuerdos de precio, como fueron las TUBI. Claro. Estamos hablando con la diputada provincial Fernanda Espinosa y uno de los rasgos de los títulos o de los cargos que tenés en el ámbito de las ONG es, vos sos la presidente de la Fundación Ambias 2050. Me gustaría que me cuentes a mí y que le cuentes a la gente qué hace la Fundación, a qué se dedica. Bueno, esto tiene mucho que ver con esa discusión que empezamos en la legislatura provincial allá por el año 2022, cuando frente al incremento de los ciberdelitos, entendimos que había un mundo cotidiano nuevo, una población, en este caso provincial, que se había digitalizado al 100%, que toda su conducta cotidiana estaba volcada a hacer clics en enlaces, escanear códigos QR, tener videollamadas, y eso dejaba mucha información que empezó a ser utilizada para el ciberdelito o las problemáticas digitales. Ahí la legislatura dimos la discusión a la ley de ciberseguridad, una primera ley de encriptamiento, de seguridad en la información de los 3 poderes del Estado, entendiendo que era lo primero que había que hacer en materia normativa en San Luis, y empezamos a involucrarnos también en temas de problemáticas en el mundo infantil, en las infancias, el grooming, el acoso, el ciberbullying y la ludopatía digital. Y se presentó una cantidad de leyes significativas en todos estos temas, protección de datos personales, ahora si querés hablamos un poco de eso. Bueno, hay un sinfín de temas, pero al mismo tiempo nos encontramos con un gobierno provincial, desde que son gobiernos hacia acá,
donde no solo no cumplen la ley de ciberseguridad, sino que tampoco están dispuestos a actualizar marcos normativos. Y que están alineados a un gobierno nacional que tampoco quiere actualizar marcos normativos, todos cómplices de las empresas de entretenimiento que a costa de la salud mental de los chicos están llenando sus bolsillos, cómplices de la filtración de datos por mega empresas. Bueno, ya vamos a profundizar si querés en todo eso. Pero también entendimos que mientras la política y los políticos y Claudio Poggi y Javier Milei quieran darle el debate en serio en la legislatura para que tengamos leyes más robustas y podamos tener un accionar como corresponde como país y como provincia, la forma que te encontrábamos para paliar esa situación era con el territorio, era con los talleres cara a cara con los chicos y las chicas de San Luis y con el mundo adulto. Por eso es que creamos Ambiance, una organización que en estos últimos, sobre todo este último año y medio, 2 años, hemos hablado con 20.000 chicos y chicas de la provincia de San Luis, como así también de los adultos, y lo que buscamos es recomponer el tejido social en el marco de la convivencia digital. Brindamos talleres de concientización, trabajamos con escuelas, ahora últimamente con las que nos dejan, porque muchas no nos están dejando ingresar por orden del ministro de Educación, al que le estamos pidiendo respuesta, por supuesto, porque tampoco manda nadie, tampoco se está ocupando él con su gabinete de estar cerca de las escuelas y las conflictividades que están teniendo en estos temas, pero al mismo tiempo conscientes de que si bien mucho explota en la escuela, la realidad es que pasa en casa, con mamá y papá al lado, y que tenemos que trabajar en la educación digital, en la concientización. El gobierno no cumple su parte, no hace las campañas que está obligado por ley, no genera las formaciones que está obligado por ley, la tiene pisada, ha sacado un titular ahora de unos activos digitales, obviamente solo los temas que les interesan a ellos y a sus negocios de comunicación, pero no le interesa realmente la protección de los activos digitales en pos del bien de la gente, sino en pos de sus negocios. Y en ese contexto, la Fundación Ambiance recorre el territorio provincial, brinda capacitaciones y bueno, y muchas otras cosas más está por hacer, que ya más adelante las iremos contando a medida que vayan haciéndose más públicas. A mí me gustaría que hablemos de lo básico para vos, pero hay muchísima gente que no lo sabe, nuestro público muchas veces, la mayoría de ellos es gente de más de 30 años, muchos de ellos tienen hijos, y hay un concepto que a mí me gustaría que vos lo expliques, porque hay muchos padres que dicen, bueno, mi hijo está bien porque está en el cuarto, está tranquilo, está con la computadora o está con la tablet. ¿Qué le puede pasar? De todo. Bueno, ¿qué le puede pasar? Bueno, es todo un tema porque hace un rato estábamos en un seminario con la Asociación Argentina de Salud Mental, hablando justamente con todo el grupo de psicólogos sobre las representaciones que tenemos estos adultos que nos hemos criado en mundos físicos y que nos han dado herramientas para combatir un mundo físico que si bien existe para nosotros, no existe para los niños y las niñas. Y nuestras herramientas de defensa no son las mismas que tienen o que deberían tener ellos hoy por hoy. Entonces cuando uno dice, en esta formación que hemos tenido por nuestros padres, que por supuesto lo hicieron con todo el amor del mundo, y nos guardaban a determinada hora de la tarde porque ya era peligroso estar en la calle, y nos decían, si cruzas la calle mira para los 2 lados, y nos decían, no hables con desconocidos, si te habla un desconocido, corre a casa, y estuvo muy bien, eran los riesgos de aquel momento. Hoy todo eso sigue existiendo, sí, pero hay que sumar todo eso en el plano digital. Y con tal de que no estén en la calle, y con tal de que estén entretenidos en un mundo adulto que diariamente se levanta a lucharla, limpiar, trabajar, cocinar, cuidar, maternar y todo lo que significa ser padre. Además, los chicos se nos aburren y lo primero que hacemos desde muy temprano es darles un celular. En Argentina el tiempo de uso, el celular propio de un niño o una niña es a los 9 años, en San Luis un poquito menos, el propio, no el que le damos como chupete o niñero digital. Y alguna vez un abogado me dijo, Fer, es como cuando vos tuviste 18 y te tocó irte a estudiar a Córdoba. Tuviste que crecer. Si bien eras dentro de todo una persona que había madurado en un proceso de sociabilización acorde a su edad, sus herramientas, sus valores, y ya tenías 18, tuviste que hacerte adulta de golpe, tuviste que manejar un lugar donde vivías, gastos que tenías, vínculos que tenías, horarios de llegada, cerrar la puerta con llave, cuestiones que quizás acá antes de eso no lo hacía. Bueno, hoy con el celular a los 9 años lo mismo. Les dimos un mundo a niños y niñas que tienen los mismos peligros que teníamos nosotros a los 18, con la diferencia que no saben usarlo y que no saben el nivel de maldad
que hoy existe en Internet por personas desconocidas. Y a eso hay que sumarle fenómenos coyunturales, o esperemos, pues estamos combatiendo para que así lo sea, pero como el ciberbullying, el acoso, la ludopatía, que hacen que en Argentina Argentina es el segundo país de América Latina en los casos de ciberbullying, lo dijo la Organización Internacional Bullying Sin Frontera, y es el tercero a nivel mundial. Es una generación que se vincula desde el odio, el escrache, el hostigamiento, el insulto y la amenaza. Y los índices de suicidio, incluso los últimos conocidos, estamos con un gobierno que tiene cerradas las estadísticas, pero las últimas estadísticas en relación al suicidio infantil ponía a San Luis como la segunda provincia a nivel nacional. Claro, es terrible. Hay una metáfora que alguna vez en una conversación tuve que explicando esto a una persona me decía, bueno, entonces vos me estás explicando que un chico tenga un celular es como que salga de noche solo un niño de 9 años y entre en un boliche. Le digo, no, es peor. Es peor porque en el boliche a lo mejor un adulto responsable lo ve y lo rescata y lo lleva a un lugar seguro. Acá el niño está solo. 6 de cada 10 chicos en San Luis, en las encuestas en las mediciones que vamos teniendo, obviamente estas mediciones se renuevan año a año. La del año pasado, este año ya va más alta. Pero la del año pasado nos decía que 6 de cada 10 chicos y chicas en San Luis hablan con personas desconocidas en términos de intimidad. No te estoy hablando de que hablan con personas conocidas por las Robux, por la partida de Free Fire. 6 de cada 10 hablan en términos de intimidad. ¿Qué les gusta, qué no les gusta, dónde viven, a qué escuela van? Se pasan fotos y se pasan videos. Entonces, obvio que es peor, porque todo eso sucede mientras mamá y papá, de nuestra edad, más grande, más chico, estamos cocinando, estamos lavando, estamos trabajando en casa y sentimos que tu hijo, que mi hija están seguros porque están en la habitación de al lado. Pero en realidad, en esa habitación de al lado, a la que nuestra falsa sensación de seguridad nos hace sentir que porque está cerca lo estamos cuidando, en realidad lo estamos expulsando a tener vínculos más frívolos con personas que realmente no se conocen. Y súmale todo el contexto de las violencias digitales que tienen. Entonces, frente a un niño o una niña que padece hostigamiento digital, ciberbullying, bullying, que no encuentra un grupo de pertenencia en su escuela y que todos queremos ser queridos, aceptados y deseados, es una condición del ser humano. Y que además naturalizamos tiempo de uso. Los chicos en San Luis, más del 60% de los chicos pasan más de 5 horas diarias conectados en internet, tablet, computadora, celular. Es un montón, Pedro. Si bajemos a 3 horas diarias, lo hemos hablado en otro momento, si vos pensás solamente en 3 horas diarias, quienes tienen hijos y están escuchando, que agarren su mismo celular y se fijen el tiempo de uso. Esos chicos con 3 horas diarias, cada 10 años de su vida, uno entero lo pasó mirando el celular. Nunca en la historia de la humanidad hemos pasado mirando tanto tiempo el mismo objeto físico. No sabemos todavía hacia dónde camina eso. Y pénsalo más, hacia cuando tenga 80 años tu hijo o mi hija, y miren para atrás, 9 años de su vida fue viendo el celular, la computadora o la tablet. No, pero además sin ningún tipo de utilidad práctica, porque la ¿eh? infancia, la idea es que uno empiece a desarrollar las habilidades que va a utilizar de adulto. Puede ser correr, puede ser saltar, puede ser hacer manualidades, lo que sea. Pero si aunque sea si usaran el celular con el padre al lado, explicándoles buenas prácticas, si jugaran Roblox con ciertas metodologías porque tiene sus cosas interesantes a la hora de desarrollo de videojuegos, por ahí no sería lo mismo. Pero acá estamos hablando de un chico que pierde el tiempo, que no está haciendo nada, salvo ver videos, que no le enseñan nada, y encima con el riesgo de que los contacte un adulto malintencionado y empiezan a pasar las cosas terribles que no las queremos decir, pero que ya todo el mundo se las está imaginando. Absolutamente es por ahí. Uno no cuestiona el tiempo de uso, lo que uno cuestiona es el tiempo invertido en ese tiempo de uso. No es lo mismo una infancia que ese tiempo lo invierte en aprender a tocar un instrumento, en aprender programación, en aprender un idioma, en adquirir estas habilidades blandas, que después si querés hablamos un poco del mercado laboral que se viene, pero estas habilidades blandas y rápidas que se necesitan en esta generación. Hoy tenemos un sistema educativo que está formando una infancia para un mundo que no va a existir cuando tengan 18 años. Y yo sé que es horrible, vos sabés, y yo también lo sé, está mi hija acá escuchándonos los dos, y sabemos que es una infancia que cuando la carrera que ella va a elegir el día de mañana o su futuro laboral hoy no existe y no lo podemos pensar. Y mientras tanto tenemos un sistema educativo que lo forma para algo que no va a existir.
Entonces, si canalizamos que ese tiempo de uso empieza a adquirir habilidades, porque tampoco, como no sabemos que va a existir, tampoco hay certeza sobre que hay que formarse. Ahora, sí habilidades, sí pensamiento crítico, sí desarrollo de creatividad. Hay plataformas de videojuegos que si uno las usa en modo creativo, despierte esa creatividad y esa capacidad de pensamiento crítico que sí van a ser necesarias en un mundo dominado por la inteligencia artificial. Entonces el desafío acá está en canalizar en que ese tiempo sea tiempo ganado y no tiempo perdido. Pero además ese tiempo perdido, que no sea un tiempo no solo perdido, sino que cierre puertas. No hay conciencia sobre el rastro digital y la huella digital que las infancias están dejando en Internet. Hoy hacerte una visa, te sometes a un proceso de investigación digital. Hay un caso, lo digo siempre porque es muy sorprendente, un chico que gana una beca para estudiar en Estados Unidos de posgrado, y cuando se hace la visa se la deniegan porque había puesto un me gusta en un video hacía una cantidad de años atrás, donde prendían fuego la bandera estadounidense. Y frente a ese accionar, porque uno no está pensando a qué le pone me gusta, ¿qué hace que en ese momento esa persona decidió quizás sumarse al grupo colectivo y hacerlo? Hay un montón de variables, sin embargo lo hizo y le cerró la posibilidad de ingresar a Estados Unidos. Y mientras tanto, no solo se pierde el tiempo, sino que tiene una huella digital o una identidad digital, que esta identidad digital, si bien uno la construye, yo puedo controlar lo que subo yo de mí, lo que hablo en medios de comunicación, lo que hablo en mis redes sociales, lo que hablo en WhatsApp, todo eso sí lo controlo yo. Pero no puedo controlar lo que vos subís desde este canal de medio, no puedo controlar lo que vos opinás de mí en otro medio. Y eso son las identidades de estos chicos. Las identidades digitales van a estar conformadas por lo que uno sube, pero también por lo que suben de uno. Y esa huella digital, ese rastro digital les va a terminar cerrando puertas. Entonces hay que tomar conciencia sobre que ese tiempo de uso no solo no se pierda, sino que además se cuide la identidad que se están construyendo en las infancias. Estamos sobre la hora y yo no quisiera que termine el programa sin que hablemos un poquito de esto, de los trabajos del futuro. Yo sé que vos estás muy en ese tema. Hay muchas cosas que todavía no se sabe, pero uno puede saber más o menos por dónde encamina. La inteligencia artificial es una herramienta que es muy interesante. A mí me apasiona muchísimo los usos que se le dan y que se pueden encontrar en el futuro. Y hay trabajos de hoy que seguramente peligrarán. Entonces, ¿vos cómo ves? ¿Cómo va a ser la transformación del trabajo con las tecnologías que hay actualmente y las que se están desarrollando? Es todo un paradigma todavía tener claridad a más de 2 años. El otro día conversaba con un dirigente y hablamos sobre los artesanos en aquel recambio de la revolución industrial, ¿no? Y esa tiempo-ventana que hubo para pasar de una lógica hacia la otra, donde se fue adecuando de forma paulatina las estructuras educativas y de producción acorde a los nuevos desafíos. No pasa más. Y lo decíamos con este dirigente, a partir de hace un año somos todos artesanos. Yo voy a ser artesano, mi hija va a ser artesana y todos vamos a estar en cambios de paradigmas porque la inteligencia artificial nos pone en un mundo que va a cambiar de la noche a la mañana, de ahora para siempre. Por supuesto que trae grandes cosas. Vamos a encontrar curas de enfermedades que llevamos muchos años buscando, vamos a encontrar soluciones en términos de seguridad, vamos a encontrar automatización y hacer procesos mucho más rápidos. Y hay que hacer un cambio cultural y de formación para ser competitivo. Yuval Noah Harari, un sociólogo, tiene varios libros interesantes en este tema. Lecciones del siglo XXI es uno que yo siempre recomiendo. Y habla en relación a esto. Él introduce conceptos de renta universal. Paradójicamente, hoy la defiende el dueño de ChatGPT y tiene sus simulacros en el tema también, ¿no? Una lógica que la proponga estos capitalistas gigantes a la lógica de la renta universal o el subsidio, para decirlo, hace ahí un poco de ruido, pero sí es el entendimiento de que va a haber una gran cantidad de personas desempleadas en un mundo al que no van a estar preparados para ser profesionalmente aptos. Yuval lo que plantea es la formación cada 3 años de habilidades. Y esa renta debería tener que cubrir ese periodo ventana en donde la persona pasa a ser ociosa en habilidades, adquiere la nueva habilidad y vuelve a ser competitiva. Y no estamos hablando de 2050. Estamos hablando de carreras que en el 2030 ya no van a existir. Hay grandes medios nacionales que hoy ya tienen un 60-70% de sus equipos y sus staff reemplazados por inteligencia artificial. Hay todo un cambio en otras industrias ya con la misma inteligencia artificial. Hay grandes empresas que han dejado de tomar
personal y en todo aquello que pueda ser automatizado, pero eso no quiere decir que no va a haber trabajo para las personas. Eso quiere decir que las personas tenemos que migrar hacia esa otra parte que la inteligencia artificial no va a suplantar. Y ahí son las habilidades: pensamiento crítico, la creatividad, la posibilidad de razonar, que no tiene inteligencia artificial, que todos sabemos que es probabilístico, pero sí está generando un paradigma. Y también hay que hablar del sistema educativo, un sistema educativo que ya es obsoleto para lo que se viene, un sistema educativo que tiene una estructura, tanto en recursos humanos como en infraestructura, que va a costar mucho que sea flexible, y que las discusiones hoy de las legislaturas nacionales, provinciales, debería estar en, bueno, ¿cómo las volvemos fuertes? ¿Cómo empezamos a trabajar planes de educación que les den habilidades que sean competitivas? Claro, un concepto que a mí me mata es que todavía, digo a mis hijos, pero a todos, les toman examen como nos tomaban a nosotros. En una hoja, un lápiz o una lapicera, vos solo y escribiendo, no mires para el costado porque es trampa. Cuando lo que deberían estar buscando, y hay formas de hacerlo, es evaluar cómo trabaja en equipo el chico, el trabajo colaborativo, Exacto. cómo influye en los otros niños o en sus compañeros. Hay un montón de formas de hacerlo, se rota, bueno, no vamos a hablar de ese tema ahora, pero ya no existe. Si hoy te encontrás con un profesional que trabaja solo y que no interactúa con el resto del equipo, no te sirve. Y ni hablemos en el futuro cercano. Sí, el trabajo de las emociones. Por eso también insistimos mucho dediquémonos a la salud mental de las infancias, demos entereza a sus pensamientos y a su cerebro para que sean sus emociones las que puedan ser las que trabajen en este mundo. Hay todo un trabajo muy fuerte que hay que hacer desde la capacidad de liderazgo, desde las emociones, la tolerancia a la frustración, a la expectativa que va a generar el uso de la automatización o la inteligencia artificial. Y que no vamos a poder trabajar si estamos rompiendo infancias con la recompensa intermitente, las apuestas en línea, el groom y todo lo otro. Entonces, como todo un caminito que se va acomodando, pero que nos obliga a dedicarnos. Y ahí ya te cierro. Y por eso es que existe Ambiance, porque entendemos que hay que dedicarle tiempo, al menos, a ir cuidando de a 5 y 10 chicos a la vez. Bueno, buenísimo. Estamos un poquito pasados. Te quiero agradecer por haber venido. Es la segunda vez que venís. Excelente. Yo te voy a comprometer a que vengas en el futuro porque este tema no solamente no se acaba, sino que cada vez está más vigente y me parece que sería bueno intentar por lo menos ponerlo de moda para que la gente se pregunte, googlee, vea qué significa y empiece a tomar conciencia de ciertos aspectos que si no les son totalmente oscuros y que no sabe lo que está pasando en su propia casa. Es importantísimo y insisto, las infancias están muy golpeadas, están pasando un montón de cosas y nuestras encuestas de este año nos dicen que más de la mitad no sabe a quién pedir ayuda porque el mundo adulto no entiende el idioma en el que hablan. Entonces hay que hacer todo un cambio de lógica y dedicarles tiempo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a vos. Hemos estado con la licenciada Fernanda Espinosa, diputada provincial y presidenta de Ambiance 2050.